mejor todo ganado, ¿no? Ya, entonces por la... La carpeta que dice ser. Ese es. ¿Empezó el archivo? Ahí lo había bajado entonces. Pero no estaba aquí, ¿no? Ah, sí. Lo busqué y no estaba. Ya, qué raro. Entonces, no, voy a... Lo saco, ¿no? Sí. Te voy a presentar a Manuel. De la Casa de Marte. Anteriormente tuvimos otros invitados y el día de hoy, fundamentalmente, tenemos que hablar de un tema que es un tema central dentro del curso, que es democracia en derechos humanos y pedagogía de la memoria. ¿Cuáles son las experiencias formativas a partir del Holocausto? Y para ello, entonces, y esto dentro del marco de lo que este centro cumple los 50 años, tenemos un invitado del otro lado de la cordillera, el profesor Manuel Kahn, de la Universidad de La Plata. Tenemos a don Luis Alegría en este momento, que lo voy a presentar bien, y a don Bernardo González, que es de nuestra universidad. Ahora, partiendo con los currículums de cada uno de ellos. Manuel Kahn es doctor en Historia y Magíster en Historia y Memoria por la Universidad de La Plata. Es investigador de CONICET. CONICET es el equivalente de la CONICET aquí en Chile. Es profesor adjunto de Teoría Política en la carrera de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Brinda curso de posgrado en las maestrías de Historia y Memoria, Diversidad Cultural e Historia Contemporánea. Y desde 2010 es coordinador del Núcleo de Estudios Judíos con sede en el Instituto de Desarrollo Económico y Social en Buenos Aires. Y una cosa muy importante, es asesor del programa de Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación y coordinador académico del curso de formación docente sobre el Holocausto y genocidios en el siglo XX. Luis Alegría es doctor en estudios americanos por el Instituto IDEA de Lausanne, magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile, profesor de Historia y Geografía y Educación Cívica en la Universidad Metropolitana. Educación cívica que ustedes saben que desgraciadamente lo sacaron y que debieran volver a colocar porque es sumamente necesario. Entre 1999 y el 2008 fue profesor del Departamento Educativo y encargado de la colección arqueológica y etnográfica del Museo Histórico Nacional y actualmente es el jefe de las colecciones del mismo museo. Fue coordinador de educación de la Corporación Pacto por la Paz Villa Grimaldi y jefe de educación y audiencia del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Obviamente tiene numerosas comunicaciones en su área. Bernardo González es un colega que nos acompaña desde que empezamos con el curso de Holocausto y Derechos Humanos junto con su señora, que en paz descanse. Él es profesor de Historia y Geografía, académico en la carrera de Pedagogía en Educación Básica y en Educación Media del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía, magíster en Historia de Chile, coordinador de Equidad e Inclusión de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y en las áreas de investigación, Memoria, Ciudadanía y Derechos Humanos, Inclusión Educativa, Didáctica de la Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Como ven, tenemos un panel sumamente especializado tratando
Tú digas, Ana. ¿Ah? ¿Quién digas tú? ¿Ningún problema? Luisa tiene que ir para las 4. Tiene toda la razón. Voy a correr un poco. Ok. Bien. Bueno, dar las gracias por la... Bueno, dar las gracias por la invitación a la profesora Ana María, a quien conocí justamente trabajando en iniciativas y proyectos que tienen que ver con, ¿no es cierto?, la temática de la educación en derechos humanos, pedagogía de la memoria, ¿no es cierto?, y en esa vinculación, por cierto, con, ¿no es cierto?, con genocidio, ¿no es cierto?, genocidio judío, o el tema, ¿no es cierto?, del holocausto. Y por eso, bueno, agradecido de la invitación y particularmente también de estar, ¿no es cierto?, presente en este, ¿no es cierto?, aniversario de los 50 años del Centro de Estudios Judaicos. Lo que yo voy a hacer entonces es hacer efectivamente, ¿no es cierto?, una reflexión y un diálogo, ¿no es cierto?, entre lo que significa esta experiencia, ¿no es cierto?, del Holocausto y en el caso concreto, ¿no es cierto?, dictadura militar chilena, o tratar de hacer, ¿no es cierto?, esa vinculación. Y fundamentalmente, ¿no es cierto?, lo denomino como clave de lectura, puesto que claramente, ¿no es cierto?, no se trata de una sola mirada sobre ambos procesos, sino que lo que se trata, ¿no es cierto?, de hacer es de una u otra manera, ¿no es cierto?, de generar, ¿no es cierto?, una instancia de discusión y reflexión, ¿no? Que eso es importante. Eso como primero. Bueno, a partir de esta invitación, ¿no es cierto?, lo primero que quiero decir es que la aproximación sobre el tema del Holocausto o la Shoah ha sido bien importante y significativa para quienes trabajamos en educación en derechos humanos y en temas, ¿no es cierto?, de pedagogía de la memoria también. Y ha sido muy importante de una u otra manera, ¿no es cierto?, porque las características, ¿no es cierto?, las connotaciones que tiene ese episodio, ¿no es cierto?, dramático del siglo XX, le da una connotación universalizante que es relevante y que hace que, ¿no es cierto?, cualquier persona, ¿no es cierto?, de una u otra manera conozca o tenga información respecto del tema del Holocausto, ¿no es cierto?. En eso hay una literatura amplia que ha dado cuenta, ¿no es cierto?, de que hay mucha producción literaria, pero también de cine, documental, y por tanto es un tema que, ¿no es cierto?, se conoce. Y esto para nosotros fue muy revelador porque cuando trabajé en Villa Grimaldi, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, en fines de los 90, 99, nos fuimos dando cuenta que, ¿no es cierto?, hablar de los temas de memoria y derechos humanos asociados a la experiencia chilena era un tema complejo, lo sigue siendo, hoy día mucho menos que en aquel momento, pero seguía siendo complejo, pero no hacía hablar del tema de violaciones de derechos humanos o del tema de derechos humanos y memoria, por ejemplo, respecto al Holocausto. Entonces, ahí se generó una alianza bien interesante entre la Corporación Villa Grimaldi y la Casa Ana Frank de Holanda, y a través de ellos, ¿no es cierto?, logramos trabajar con una exposición itinerante en colegio, que cuando nosotros decíamos una exposición itinerante sobre la experiencia y la vida de Ana Frank, no había ningún problema, pero lo que planteábamos es que inmediatamente esa exposición itinerante que hablaba sobre Ana Frank llevaba, ¿no es cierto?, en conjunto una exposición sobre el tema de Villa Grimaldi. Y ahí es donde empezaba entonces directores de colegio, fundamentalmente equipos directivos, más que los profesores, ¿no?, hacer sus salvedades, pero uno de los requisitos de la propuesta era que era Ana Frank y Villa Grimaldi. Y así empezamos un poco a abrir espacio, pero creo también que lo interesante fue que nos permitió también empezar a generar reflexiones, ¿no es cierto?, y miradas sobre nuestra propia experiencia de la dictadura chilena, en una clave también, ¿no es cierto?, de que no solo se traduce en una clave un tanto moralizante entre bueno y malo, que quizás de repente es lo que nos tiende a pasar, ¿no es cierto?, sobre nuestro pasado reciente, una dicotomía, ¿no es cierto?, muy fuerte entre unos buenos, otros malos, sino aquí, ¿no es cierto?, y a partir de todos los trabajos que se han hecho sobre el tema holocausto, empezar a ver las zonas grises, aquellas zonas complejas, ¿no es cierto?, y en estricto rigor abordar un proceso que, siendo traumático, sigue siendo muy complejo de investigar, de analizar, ¿no?, y ir buscando, ¿no es cierto?, otras variables.
Entonces, en ese sentido, algunos elementos que me parece que son interesantes, fundamentalmente una presentación que tiene que ver con unas citas, ¿no es cierto?, que pueden ir complementando y dialogando por el caso chileno. Y aquí una de Peris, un investigador, ¿no es cierto?, español, que plantea que efectivamente, ¿no es cierto?, Auschwitz o Hiroshima, ¿no es cierto?, terminan condensándose en metáfora, ¿no?, y en estricto rigor uno podría pensarlo también como categorías de análisis respecto al siglo XX, ¿no es cierto?, mundial. Es decir, no es solo, ¿no es cierto?, un periodo de una cantidad de años, sino aquí hay una categoría de análisis que es posible, y aquí hay una cuestión interesante y que tiene discusión, que es posible replicar a otros contextos. Ahora, replicarlo a otros contextos implica, ¿no es cierto?, no decir que es igual o lo mismo, pero sí, ¿no es cierto?, que hay claves de lectura respecto a lo que sucedió, ¿no es cierto?, la experiencia del holocausto judío respecto de otras experiencias en otros lugares o contextos. Y ahí es donde uno busca, ¿no es cierto?, instancias de reflexión. A partir de esta cita, que me parece que es una cita muy potente respecto de rescatar, ¿no es cierto?, esta dimensión racionalizada y estatalmente regular del ejercicio de la violencia, haciendo relecturas también de estos temas, quería leerles un texto de Levinas, de este filósofo, ¿no es cierto?, que me parece que es interesante porque, y las complejidades de lo que significa estudiar justamente, ¿no es cierto?, holocausto, y también en este contexto, por ejemplo, la propia filosofía del hitlerismo. Entonces, en este texto, sobre algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo, plantea, y fíjense la contradictorio respecto de la cita en la diapositiva respecto de lo que les leo. La filosofía de Hitler es primaria, pero las potencias primitivas que se consuman en ella hacen que la fraseología miserable se manifieste bajo el empuje de una fuerza elemental. Despiertan la nostalgia secreta del alma alemana. Más que un contagio, una locura, el hitlerismo es un despertar de sentimientos elementales. Entonces, es bien interesante cómo, ¿no es cierto?, por un lado, la experiencia, ¿no es cierto?, del nazismo es investigada y trabajada desde esta idea, ¿no es cierto?, racionalizada del ejercicio, ¿no es cierto?, de la violencia, pero también a su vez, ¿no es cierto?, en su base más primaria, ¿no es cierto?, tiene estos componentes, ¿no es cierto?, primitivos, elementales. Y esto lo quiero hacer o llevar a la reflexión, que es algo que probablemente ustedes han escuchado y que uno constantemente también escucha, ¿no es cierto?, de esta urgencias por la educación en derechos humanos, ¿no? Y algo que va a estar siempre presente. Siempre, ¿no es cierto?, se habla de que hay una urgencia, ¿no es cierto?, por la educación en derechos humanos. Sin embargo, uno podría decir que quizás hoy día más que nunca esa urgencia se hace presente a partir de la experiencia, ¿no es cierto?, internacional, el caso de Donald Trump y el caso cercano, ¿no es cierto?, de Bolsonaro. Y en el caso, ¿no es cierto?, local, incluso estos que yo creo que es interesante, esos discursos del odio que se levantan y que yo creo que hacen poner una voz de alerta, ¿no es cierto?, de cómo estas experiencias de un pasado relativamente reciente, ¿no es cierto?, se transforman entonces en experiencias importantes que hay que llevar, ¿no es cierto?, sobre el presente de manera importante. Entonces, la dinámica, ¿no es cierto?, o mejor dicho, la dinámica de cómo se instala, ¿no es cierto?, esta experiencia del holocausto en el caso alemán, también nos lleva, ¿no es cierto?, a un punto de reflexión sobre cómo fue posible, ¿no es cierto?, que en uno de los países más civilizados de Europa, ¿no es cierto?, se llegara a este nivel de barbarie, pero que no es cualquier barbarie, sino más bien, ¿no es cierto?, una barbarie racionalizada. Y si uno lo compara para el caso chileno, también es interesante, es algo que trabajo después en la tesis doctoral, donde es interesante cómo, por ejemplo, hay varias analogías respecto de Chile y Uruguay, porque Chile y Uruguay se constituyen en la década de los 60 en América Latina como países excepcionales, ¿no? Chile y Uruguay son países democráticos, tienen un sistema de partidos políticos que funciona, ¿no es cierto? Hay un sistema electoral de una u otra manera, son países que si bien ha habido intervención militar ha sido minimizada y se hacía, ¿no es cierto?, entonces una analogía muy importante de decir que mientras Uruguay era la Suiza de América, nosotros éramos los ingleses de América. Y esto es interesante como reflexión, ¿por qué? Porque probablemente en los 60, ¿no es cierto?, se veía lejano la posibilidad de golpes militares o de dictaduras como en otros países de América, ¿no es cierto?, se daban. Sin embargo, ¿no es cierto?, claro, cuando uno lo mira con el tiempo, dice, eso que se veía lejano para los actores, ¿no es cierto?, de ese momento, en estricto rigor no fue tan lejano. Y es algo que nos hace reflexionar hoy día respecto a lo que está pasando en Brasil o en otros lugares, ¿no es cierto?, de nuestro continente. O sea, eso que hoy día vemos como lejano hay que tener ojo porque, ¿no es cierto?, empieza a no transformarse en tan lejano, y particularmente, ¿no es cierto?, esta dimensión, como les decía, estos discursos del odio que yo creo que son importantes de ir desenmascarando de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, en ese sentido. Entonces,
Es potente porque en esta cita se habla, ¿no es cierto?, de cómo el nazismo nuevamente apela a un discurso muy básico, ¿no es cierto?, incluso de odio racial, ¿no es cierto?, vanagloriaba la guerra y vanagloriaba incluso la violencia. Y aún así, ¿no es cierto?, pese a esos discursos básicos, se logra, ¿no es cierto?, el acceso al poder y lo que significó después, ¿no es cierto?, como experiencia, ¿no?, de gobierno. Frente a eso, ¿no es cierto?, nuevamente, bueno, Philippe Bourrin trabaja en un texto muy pequeñito que es muy interesante, un análisis, ¿no es cierto?, sobre el antisemitismo alemán, porque una de las cuestiones que sin duda va a ser muy importante, ¿no es cierto?, es que en el caso, ¿no es cierto?, del genocidio judío, no es que se llegara, ¿no es cierto?, al genocidio judío de manera inmediata, sino que hubo todo un proceso previo, ¿no es cierto? Bueno, las leyes de Nuremberg probablemente han visto algo de eso, ¿no es cierto? Van configurando un escenario que, ¿no es cierto?, nadie pensó previo al 33 lo que significaba tener el poder, ya en el 33 lo que significó después, ya, ¿no es cierto?, al 39 con la guerra instalada a puertas de, ¿no es cierto?, de Europa, lo que quiero decir es cómo se van sucediendo hechos, ¿no es cierto?, que claro, uno cuando los mira hoy día ve, hay una cierta lógica, pero en su momento pues probablemente no era tan claro, pero que es importante entonces hacer esa pesquisa respecto de lo que va pasando en nuestros países para llevarlo al plano, ¿no es cierto?, lo actual, lo que sucede con, ¿no es cierto?, con el tema de la migración, por ejemplo, hoy día Chile convirtió en un país, ¿no es cierto?, importante de acogida de migrantes, y ahí lo que va sucediendo y se va generando. Pero no solo es importante pensarlo con los migrantes, sino también con cualquier diferencia, cómo se va instalando un discurso, ¿no es cierto?, bien agresivo y de mucha exclusión respecto de aquello, ¿no es cierto?, que no caen en una cierta normatividad, ¿no? Eso yo creo que son preocupaciones que desde la perspectiva educativa, ¿no?, se manifiestan cada vez con más fuerza. Y esto un poco está planteado en esta cita de Bourrin, ¿no es cierto?, como este antisemitismo, y aquí yo creo que hay una cosa que me parece que es interesante destacar, ¿no? No es solo una suma de clichés, ¿no es cierto?, no solo una suma de prejuicios o estereotipos, sino incluso, ¿no es cierto?, constituyen parte de un imaginario y parte de una matriz cultural. Y quizás por eso la educación se transforma en un componente tan importante como un elemento de combate, ¿no es cierto?, frente a estos imaginarios, ¿no es cierto?, que se van configurando, construyendo, a una lógica, ¿no es cierto?, cultural que, por ejemplo, de una u otra manera normaliza el tema de la violencia y la violencia como una ¿no es cierto?, forma válida de resolución de conflictos. Y esto que nos parece algo sencillo, ¿no es cierto?, bueno, hablando de educación en la escuela es algo re complejo, ¿no? O sea, el otro día miraba en la televisión la agresión a un profesor y fue una agresión que hizo un estudiante, casi como una especie de apuesta con otros estudiantes, ¿no? Entonces, se va generando, ¿cierto?, un clima de violencia que parte de los actos más cotidianos, y eso es quizá un componente importante sobre el cual habría que echar mano, ¿no es cierto?, cuando uno piensa en actividad educativa, cuando está pensando, ¿no es cierto?, en programas, a partir de esos elementos cotidianos es cuando, ¿no es cierto?, el no frenarlos o el no evidenciarlos, ¿no es cierto?, va generando después un proceso mayor donde ya la violencia empieza a instalarse de manera mucho más significativa. Y además, ¿no es cierto?, incorporaría aquí, en términos de lo cultural, como componente importante, ¿no es cierto?, como aparece en esta cita, el tema de la identidad y la relevancia que tienen ciertos elementos culturales vinculados a la identidad. Y esto lo planteo justamente en el caso chileno, a partir, ¿no es cierto?, de estos discursos nacionalistas que afloran en el último tiempo y que también, como todo discurso nacionalista, tiene una matriz de exclusión que es bien potente. Y eso hace la distinción entre uno y otro. Es lo que uno podría pensar que está detrás, en parte, no quiero decir que lo es todo, pero también, ¿no es cierto?, respecto de la represión que se ejerce sobre el pueblo mapuche hoy día o hasta el día de hoy, ¿no? Y eso, en la medida en que uno pone acento sobre esos elementos, los puede visibilizar. Bueno, justamente, ¿no es cierto?, es importante dar cuenta de estos prejuicios, ¿no es cierto?, y estereotipos que se van instalando en la sociedad y de cómo ir, ¿no es cierto?, combatiendo justamente prejuicios y estereotipos. Entendiendo que la escuela y el espacio académico son
espacios bien minimizados desde el punto de vista de su masividad, ¿no? Compiten con otros mecanismos que, claro, tienen una fuerza mucho más avallazadora y eso tiene una complejidad. Pero también es interesante cómo, ¿no es cierto?, estos mecanismos sociales se instalan, ¿no?, a nivel social y cómo entiende nuevamente la idea, ¿no es cierto?, se empiezan a normalizar y entonces es importante cómo uno va desenmascarando un poco, ¿no es cierto?, estas miradas. Quizás es interesante pensar que de una u otra manera, ¿no es cierto?, también es posible pensar que la propia relectura del pasado, en el caso, ¿no es cierto?, de la historia o la memoria, son relevantes e importantes como una forma, ¿no es cierto?, de combatir con estos prejuicios, estereotipos que se instalan de manera tan efectiva en nuestra sociedad. Me parece que ahí hay componentes o elementos que en el caso del Holocausto y cómo fueron o cómo se están investigando hoy día, cómo se están abordando en el marco del Holocausto, nos permiten tener ciertas claves de lectura para pensar el caso o los casos, ¿no es cierto?, chilenos. Pensando este Holocausto como una categoría de análisis. Así también la complejidad que tiene, ¿cierto?, el trabajo con la memoria. Y me parece que esta cita es interesante de Monsiváis, que es un antropólogo mexicano que plantea que los trabajos de memoria, ¿no es cierto?, que se plantean también en el caso, ¿no es cierto?, argentino, pero aquí un poco instalado, ¿no?, como no porque un discurso de memoria, no todo discurso de memoria en sí mismo es relevante, ¿no?, sino que pone el acento en que hay discursos de memoria y discursos de memoria. Y aquí es interesante cómo vincula dos conceptos. El concepto de memoria, que tiene una connotación mucho más casi fenomenológica, ¿no es cierto?, respecto del concepto de ciudadanía, que es un concepto mucho más normativo. Pero es interesante cómo entonces entender que hay discursos de memoria que contribuyen a la configuración de una ciudadanía, ¿no?, democrática, por ejemplo, y perfectamente también discursos de memoria que estarían en un sentido contrario. Lo planteo ¿por qué? Porque uno supone o piensa que todo discurso de memoria en sí mismo, ¿no es cierto?, aporta a los derechos humanos, por ejemplo, a la formación ciudadana. Y claramente no necesariamente va a ser de esa manera. Porque a veces hay discursos, ¿no es cierto?, que instalan de una u otra manera, ¿no es cierto?, lógicas de dominación respecto, ¿no es cierto?, de grupos sociales, ¿no? Y ahí es relevante cómo en el campo educativo también, ¿no es cierto?, hay una serie de discursos en el propio ámbito de la educación que, ¿no es cierto?, transmiten una serie de prejuicios y estereotipos que yo creo que es importante también de ir dilucidando. Por tanto, en ese sentido, los discursos de memoria, habría que poner acento sobre esos discursos de memoria, ¿no es cierto?, y qué memorias son las que se están promoviendo a partir de esos discursos. Katherine Hayes, que es una investigadora norteamericana, también releva, ¿no es cierto?, como un componente importante las políticas de la conmemoración, que tiene que ver y están muy vinculadas, ¿no es cierto?, a los memoriales, a los sitios de memoria o al propio Museo de la Memoria, porque no solo son, ¿no es cierto?, una acción simbólica respecto al pasado, sino porque también, ¿no es cierto?, remiten a resignificaciones respecto del presente y movilizan el presente incluso. Y eso es lo interesante de estas, ¿no es cierto?, políticas o prácticas de la conmemoración. Y por eso entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en el calendario escolar, una cuestión muy básica, ¿no es cierto?, de la cual todos hemos sido parte, ¿no? Es interesante incluso cómo ese calendario escolar también condiciona aquello que entendemos como, que celebramos, por ejemplo, que festejamos respecto de aquellas cosas que olvidamos, ¿no? Un calendario escolar que, si uno lo piensa rápidamente, ¿no es cierto?, está fuertemente cargada también a una dimensión histórica muy militarizada de nuestro pasado. O sea, si uno piensa, ¿no es cierto?, las conmemoraciones tienen mucho que ver con un pasado, ¿no es cierto?, militarizado y asociado, ¿no es cierto?, al tema de la guerra, ¿no? Y eso ha generado ciertos conflictos, por ejemplo, hoy día, a propósito, lo planteo como ejemplo a propósito de la población migrante. Por ejemplo, ya hoy día, ¿no es cierto?, la conmemoración del 21 de mayo no es igual a lo que era 10 años atrás, ¿no es cierto?, en un colegio en la comuna de Santiago, donde tú tienes una mayoría, ¿no es cierto?, de población o de niños peruanos, por ejemplo. Entonces, hablar, ¿no es cierto?, de los héroes, ¿no es cierto?, de nuestra guerra del Pacífico y vanagloriar, ¿no es cierto?, el patriotismo de esos personajes,
en un contexto, ¿no es cierto?, de una sala de clases donde el 80% son niños peruanos, por ejemplo, ¿no es cierto?, ahí obliga al profesor a hacer relectura. Ahora, lo interesante es que en algunos casos hay profesores que dan cuenta de aquello y empiezan a cambiar su discurso, a diferencia de otros donde ese tema sigue, ¿no es cierto?, estando presente, ¿no? Y por último, ¿no es cierto?, bueno, uno de los componentes últimos tiene que ver con la pedagogía de la memoria. ¿Cómo la entiendo? Bueno, Joan Payés, que trabaja en Barcelona, plantea esta idea de, ¿no es cierto?, que significa enseñar y hablar, ¿no es cierto?, sobre el pasado y el presente y el futuro. No es solo un anclaje en el pasado. Pero lo interesante, ¿no es cierto?, es cómo esa mirada sobre el pasado, ¿no es cierto?, se entiende como una lectura crítica. En este caso lo plantea, ¿no es cierto?, respecto, por ejemplo, a los acontecimientos de la Shoah, y es una lectura crítica que instala, ¿no es cierto?, una mirada respecto de la valoración de la paz, la democracia y los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es mirar el pasado, ¿no es cierto?, es tomar discursos del pasado, pero también a partir de eso, ¿no es cierto?, es estar constantemente haciendo aprendizaje respecto del pasado, pero respecto del presente y el futuro. Entonces, esto es bien interesante porque en el caso mío, ¿no es cierto?, con quien hemos trabajado, nos abrió mucho, ¿no es cierto?, a pensar en qué discursos de memoria, ¿no es cierto?, nosotros podíamos trabajar. Por ejemplo, en Villa Grimaldi trabajamos muchas veces con testimoniantes, personas que habían estado detenidas, ¿no es cierto?, en el sitio, en el campo de concentración y por tanto en el centro clandestino en estricto rigor, ¿no es cierto?, y por tanto después daban testimonio a jóvenes. Pero nos dimos cuenta de que no todo testimonio en sí mismo, por solo ser testimonio de memoria, aportaba, ¿no es cierto?, a los jóvenes de hoy día. ¿Se entiende? El caso concreto cuando un testimoniante le decía, ¿no es cierto?, yo pertenecía a la generación de los 60, y esa generación era una generación buena porque era una generación que luchaba y tenía ideales. Y estaba hablando de una generación del 2000. Y en esa sola expresión, ¿no es cierto?, lo que hacía de una otra manera era desvalorizar, ¿no es cierto?, esta generación joven o generación de hoy día, ¿no es cierto?, como que si esa generación fue válida o importante. Del punto de vista educativo, la exigencia de Adorno sigue siendo, ¿no es cierto?, una exigencia central. Esta idea, ¿no es cierto?, de que Auschwitz no se repita y sigue siendo, ¿no es cierto?, una de las máximas en el ámbito educativo. Es interesante como está planteado el año 67, 51 años, ¿no es cierto?, ya de esta cita, y que sigue siendo importante porque además en el tiempo presente, ¿no es cierto?, con cada uno de los sucesos que van pasando, se van dando, vuelve a tener, ¿no es cierto?, una completa actualidad. Como ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, en las noticias, por ejemplo, es sintomático que en la escuela donde Camilo Catrillanca, ¿no es cierto?, estudió, hoy día hay un cuartel, ¿no es cierto?, de la policía y del GOPE, que son los mismos que lo terminaron asesinando. Entonces, esas dimensiones son potentes porque quizá una de las grandes preocupaciones que tenemos hoy día es que las violaciones de derechos humanos, cuando se dan en contextos no democráticos, regímenes autoritarios, dictaduras, es muy visible. Pero quizás las mayores complejidades están cuando hay violaciones de derechos humanos, ¿no es cierto?, en contextos democráticos, que es lo que está pasando en Chile, en la Araucanía, y es lo que pasa, por ejemplo, hoy día en Colombia, ¿no es cierto?, en México, en Centroamérica también, que nunca han dejado de ser regímenes democráticos, ¿no es cierto? Sin embargo, aún así se violan los derechos humanos constantemente. Y estamos hablando de graves y significativas violaciones de derechos humanos, no aquellas que hablan de un ámbito como la discriminación u otro, sino de graves y de pérdida de vida humana en ese sentido. Eso, bien, muchas gracias. Sí. ¿Puedes entrar ahí? Mejor esto así. Veo todos. Buenas. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida por mi parte. Agradecerle a Ana, al Centro de Estudios Judaicos, la invitación y... ¿Estoy bien? Perfecto. La invitación y la posibilidad de estar aquí compartiendo este espacio. Cuando programamos la venida a Chile, entre las actividades que más me interesaba estaba puntualmente esta, porque si bien, como Ana anticipó, mi trayectoria es en un punto más académica, en el origen siempre estuvo la preocupación docente, mi formación docente, ser docente, y esa formación docente en historia tenía que ver con poder, de alguna manera, enseñar estos temas.
con una característica singular, que era, yo me formé en la docencia en historia en Argentina en la segunda mitad de la década del 90, del siglo pasado ya, y en la carrera de historia no estudiábamos estos temas, no estudiábamos ni Holocausto, tampoco dictadura militar ni Argentina, mucho menos en Chile. Entonces era como una operatoria medio utópica también, ¿no? Yo quería ser docente para enseñar algo que la facultad no me estaba enseñando. Y en realidad eso que me pasaba a mí también es una problemática del actual, podemos decir, andamiaje normativo en el sistema educativo argentino. Hoy la normativa establece que el Holocausto, la educación en derechos humanos, la dictadura militar debe enseñarse, pero lo cierto es que un universo importante de los docentes no están capacitados para ello. Entonces hay como una distancia y un vacío que muchas veces es problemático. ¿Por qué? Porque bueno, mucha de la formación docente, de los recursos a los que se acceden para trabajar estos temas, son lo que puede haber en la web, en internet. Y eso es verdaderamente una caja de Pandora. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hay ahí es información que muchas veces es poco fiable. Hace un tiempo atrás, no tanto, unos pocos años, tuvimos que hacer un trabajo, lo miro Luis porque citaste el Centro Ana Frank, y tuvimos que hacer un trabajo para acompañar un material didáctico para la enseñanza, no de la historia de Ana Frank, sino la enseñanza con el diario de Ana Frank, que es una cosa distinta, ¿sí? Y cuando vos ponías en Google diario de Ana Frank, las primeras 10 páginas que aparecían son páginas que niegan la propia historia de Ana Frank. Entonces, pongo esto a modo de ejemplo, en el sentido de decir, bueno, por más que uno tenga una serie de normativas y disposiciones, eso no resuelve el problema de la enseñanza del Holocausto o los genocidios o la cuestión de los derechos humanos. En todo caso, también supone cómo abordar una serie de problemáticas tendientes a dirimir también cómo construimos el andamiaje, la capacitación, la formación docente, para poder dirimir qué información es validable y cuál no, cuál es fiable, cuál es mentirosa, engañosa y demás. Sin embargo, hay una dimensión ahí que me parece central para pensar la enseñanza del Holocausto, porque de alguna manera suponemos, digo, incluso escuchándolo a Luis, suponemos que la enseñanza del Holocausto tiene un vínculo directo con la cuestión de los derechos humanos. Y eso podría decir que es una verdad a medias. ¿En qué sentido es una verdad a medias? Es una verdad para una generación, podría ser la mía, la de Luis, la de Ana, ¿sí? En el que efectivamente la mirada sobre el Holocausto era un modo de iluminar también nuestro vínculo con la historia reciente chilena y argentina, un modo de tener herramientas para poder interpelar las características de nuestras dictaduras militares. Pero lo cierto también es que esa experiencia del Holocausto ya tiene unos largos años y en muchas de nuestras escuelas es un contenido netamente histórico, digo, es como estudiar la Primera Guerra Mundial, la Segunda, el Medioevo, ¿sí? Entonces, digo, ahí hay una cuestión que también deberíamos problematizar. En términos de la pedagogía de la memoria, que es lo que aparecía en el título de la mesa, del panel, pero también en la presentación de Luis, ¿sí? La pedagogía de la memoria supone hacerse unas preguntas en torno a una serie de acontecimientos que de alguna manera pueden dislocar esa dimensión más disciplinar. Digo, ¿es lo mismo enseñar el Holocausto que enseñar la Revolución Francesa? ¿Es lo mismo enseñar el Holocausto que el Medioevo, por poner un ejemplo? Entonces, digo, esa respuesta no tiene una respuesta negativa per se. Digo, hay gente que podría responder, sí, es lo mismo enseñar una cosa, que es un contenido histórico y debo darlo. Lo cierto es que para quienes abrevamos en esta dimensión de pedagogía de la memoria, sospechamos que no es lo mismo enseñar la Revolución Francesa que el Holocausto, que la Revolución Industrial que el Holocausto, el Medioevo que el Holocausto, porque hay algo de esa experiencia del Holocausto y los genocidios en el siglo XX que sigue siendo de alguna manera problematizadora para pensar dimensiones actuales de la convivencia, de la vida en común. Entonces, ahí esa cuestión es central. Si enseñamos Holocausto, ¿sí? Quizás la mirada, nuestra perspectiva esté menos situada en su dimensión histórica que en aquellos andamiajes conceptuales que también nos permitirían interpelarnos sobre problemas del presente. Escuchando a Luis, traía la cuestión de los derechos humanos, el caso de las poblaciones mapuches y demás. Entiendo que son parte de la agenda de discusión contemporánea actual del día de hoy de la sociedad chilena. Pero digo, eso podríamos pensarlo
con otros horizontes, en el caso argentino, en el caso uruguayo o en el caso congoleño, digo, por poner diversas dimensiones. En ese sentido, me parece que lo que sí deberíamos tener en cuenta o en consideración, que en todo caso la enseñanza del Holocausto y los genocidios en el siglo XX no está desvinculada desde esta pedagogía de la memoria por las preguntas acerca de la situación contemporánea, de la experiencia compartida, de lo que nos pasa hoy día. Entonces, eso me parece que es un valor central, pero a la vez es un valor problemático sobre el que me gustaría volver sobre el final. Digo problemático en sentido de desafíos, ¿sí? de cosas que deberíamos tener en cuenta, ¿sí? a la hora de pensar estas dimensiones. Sin embargo, también algo de lo que se dijo aquí tiene que ver también con la propia dimensión que adquiere este problema en Argentina. Si recorremos una serie de autores canónicos, no sé, pienso en Andreas Hussein, en Peter Novick, en Enzo Traverso, digo, a la vez una serie de intelectuales con una formación más europea o norteamericana, ¿sí? Han sostenido en los últimos años, de los 90 también para acá, que si bien hay un boom de la memoria del Holocausto, que es, digamos, plausible, es reconocible y demás, y que ese boom, de alguna manera, da cuenta de una dimensión globalizada de la memoria, ¿sí? De esa memoria del Holocausto. De hecho, eso es fácil de identificar, basta recorrer los museos de la memoria en cada uno de nuestros países, pienso en la Argentina, el Museo del Holocausto, pienso aquí, pienso en México y demás, y la memoria del Holocausto es una memoria material, digamos, aún a distancia de los acontecimientos, a distancia geográfica y a distancia temporal. Pero sin embargo es cierto que esa memoria del Holocausto fue irradiada, por lo menos, ¿sí? hacia todo Occidente. Ahora, hay una dimensión que también me parece que es central, que esa memoria, a la vez que es global, es una memoria profundamente territorializada. ¿Qué quiero decir con esta idea de lo territorializado? Es una memoria que está en vínculo, en diálogo con las propias experiencias locales. Y yo hoy venía a hablar del caso argentino, pero escuchándolo a Luis, eso se me hace más patente aún. Digo, Luis dice, cuando empezamos a trabajar el sitio de memoria de Villa Grimaldi, ¿sí? El diálogo que sostuvimos fue con el Centro Ana Frank de Holanda, con la Casa Ana Frank de Holanda. En ese sentido es interesante esa dimensión, ¿sí? Es el vínculo entre la experiencia netamente europea, netamente vinculada a la experiencia del Holocausto, pero que a la vez se constituye como un diálogo, como un modo de pensar e interpelar las propias condiciones de apropiación del pasado reciente en el caso de Chile. En el caso argentino hay alguna dimensión singular. Hay una dimensión que es en diálogo, es igual a la que propone Luis, digo, es el Holocausto como experiencia netamente europea, pero territorializado, pensando las condiciones de memoria y de resolución del pasado reciente en el propio país, pero que a la vez es una experiencia muy temprana. La memoria del Holocausto en mi país, en Argentina, es una memoria que se constituye, tiene como su... Es una memoria, podría decir, que se constituye tal cual la conocemos hoy, ¿sí? Durante los años de la propia dictadura militar, cuando una serie de actores, ya sea desde el terreno local, pero también desde el campo internacional, denuncian la violación de los derechos humanos, ¿sí? Como un modo de emparentar, de homologar la experiencia del nazismo, la experiencia de los detenidos desaparecidos en mi país. Entonces, digo, ese modo de poner en diálogo esas dos experiencias se constituye hacia principios de los 80, cuando la dictadura está ahí todavía vigente, pero que de alguna manera, ¿sí?, se materializa y se condensa en la transición democrática y es una operatoria que sigue funcionando hasta hoy en día. En las movilizaciones de los años 82, 83, cuando la dictadura todavía estaba vigente, una de las consignas que se cantaba era como a los nazis les va a pasar, a donde vaya los iremos a buscar. Y era interesante esa dimensión, ¿sí?, de, por ejemplo, en las movilizaciones públicas, homologar la figura de los nazis a los perpetradores, a los represores, a los violadores de derechos humanos en mi país. Digo, eso fue como un andamiaje que acompañó la construcción y la resolución del pasado reciente en Argentina. Fíjense qué interesante, por ejemplo, como en el caso chileno, la consolidación de una serie de sitios de memoria en Argentina, en Buenos Aires principalmente, pero eso irradiado a la provincia de Córdoba, Tucumán y otras más, ¿sí?, que se empieza a gestionar hacia fines de la década del 90 y se materializa a principios del siglo XXI, ¿sí?, acompaña la fundación y creación del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Digo, para pensar esas
esas cosas que uno podría decir que son azarosas, ¿sí? Y en realidad si uno piensa en los procesos de memoria, más bien lo que ve es que son como iniciativas que están en diálogo y son contemporáneas y forman parte de una misma sensibilidad. Sin embargo, es cierto que Argentina tiene quizás una particularidad, no porque seamos mejores, sino porque históricamente eso se ha constituido de ese modo, es que la presencia de la comunidad judía, podríamos decir, no solo de la comunidad en términos de instituciones, de materialidad, sino una dimensión más simbólica. El debate sobre la cuestión judía en Argentina es un debate que ha atravesado casi todo el siglo XX, ha tenido una fuerte presencia en el espacio público. Pienso dimensiones, experiencias que ustedes no conocen, quizás la Semana Trágica de 1919, una matanza ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, la persecución de judíos comunistas en la década del 30 por la dictadura de Uriburu, la prohibición de el cierre, la censura de algunas instituciones y periódicos judíos en la década del 30, la recepción, los debates sobre el nazismo y el antifascismo en los años 40 y 50. Uno podría seguir así hasta el atentado a la AMIA en el 94, el atentado a la Embajada de Israel. Digo, el debate acerca de lo judío en el espacio público es un debate, ¿sí?, que ha interpelado, ha emergido en distintos momentos, pero a lo largo de todo el siglo XX. Razón por la cual, ¿sí?, esa posibilidad de homologar, de poner en diálogo la dictadura y el holocausto tampoco era descabellado, porque a la vez formaba parte del horizonte de posibilidad de representación, ¿sí?, podríamos decir, de las consignas del orden de lo político y de los movimientos de derechos humanos. Eso quizás hizo que la Argentina también incorporara tempranamente, digo tempranamente entre comillas, en los principios del siglo XXI, como en su normativa, en sus disposiciones, incorporara esta introducción de la enseñanza del holocausto y los genocidios en el siglo XX en sus diseños curriculares. Y eso, como yo les decía hoy, es, desde un punto de vista saludable, en términos de las nociones de construcción de ciudadanía, pero problemático en términos más procedimentales. Incorporo la normativa, pero no tengo que generar las condiciones para que los docentes puedan trabajar estos temas. Y a la vez estos son temas muy sensibles. ¿Por qué? Porque imagínense que si yo quisiera enseñar el holocausto, aun cuando tuviera las herramientas para dirimir qué información es fiable y cuál no en Internet y demás, tengo un universo de herramientas a disposición que me permitirían formarme o introducir esto en las escuelas. Tengo el curso del Centro de Estudios Judaicos en Chile, tengo una serie de películas, tengo testimonios, ¿se entiende? Hay documentales, hay como una serie de herramientas que están a disposición que me permitirían formarme de algún modo en la enseñanza de estos temas. Pero ¿qué pasa si yo quiero enseñar qué pasó con los armenios, qué pasó en Ruanda, qué pasó en Camboya? ¿Sí? Entonces, ahí los obstáculos, ¿sí?, son más palpables, porque no hay mucho material traducido, por ejemplo, ¿sí?, no hay tantos recursos fílmicos ni documentales traducidos al español. Entonces, a la vez ahí es como una dimensión más bien compleja. Entonces, lo que en Argentina hicimos, por lo menos entre el año 2008-2009, cuando se sanciona una resolución, la resolución 80, que establece la incorporación de estos temas en todo el territorio nacional, en todas las jurisdicciones de mi país, ¿sí?, es en primer lugar pensar cómo acompañar a la formación docente. Antes que pensar cómo trabajar con los estudiantes, digo con los niños, pienso en las escuelas, los secundarios, antes que pensar cómo trabajar en ese ámbito, lo primero que había que saldar era justamente la formación docente. ¿Cómo hacer con gente como yo, por ejemplo, que había hecho su universidad, su carrera docente, menos de 10 años antes y no tenía los contenidos y las herramientas para trabajarlo? Entonces se avanzó mucho en la producción de una serie de materiales y dispositivos, manuales, formato libros, documentales, dibujitos animados, por ejemplo, para trabajar con los niños más pequeños quizás, ¿sí?, para poder acompañar a la formación docente. Y a la vez, además de la producción de esos materiales, ¿sí?, también acompañar a los docentes en la formación y en la capacitación. Entonces, durante años, ¿sí?, recorrí, por suerte, es un trabajo que me gustó mucho hacer, recorrí el país dando capacitaciones a docentes en torno a cómo enseñar estas problemáticas. Y me parece que eso ha producido a lo largo del tiempo, aunque todavía uno no puede decir que esa es una experiencia exitosa, es una experiencia más bien en formación, todavía en construcción, ¿sí?, pero ha podido ir introduciendo el abordaje de estas temáticas
en el campo educativo en su sentido más general. La Universidad de Buenos Aires realizó en el año 2015 un relevamiento en más de 3.000 escuelas, casi 3.000 escuelas de todo el país, en torno a cuáles son las encuestas hechas a profesores, pero también a estudiantes, escuelas secundarias, y viendo cuáles son el impacto luego de 10 años, casi 10 años, del trabajo en las aulas en torno a estas temáticas. Y ahí los números eran significativos. Por ejemplo, el 80% de los estudiantes ¿sí? había escuchado ¿sí? Alguna vez la historia acerca del Holocausto. Casi 80% también, lo mismo en torno al terrorismo de Estado o la dictadura militar. Y ahí ese número era interesante, no es el 100%, eso podría ser pensado como un problema, pero el número significativo en un punto, pero también era interesante porque eso nos presentaba un nuevo problema, porque si bien habían escuchado hablar de la historia del Holocausto y el lugar de transmisión había sido la escuela, el primer lugar de transmisión había sido la escuela, el lugar donde los chicos o las chicas profundizaban su conocimiento en torno a la experiencia era efectivamente Internet. Entonces volvía a aparecer este problema muchas veces, ¿no? La escuela era un agente de transmisión, pero a la vez, ¿sí? Podríamos decir, en diálogo y en competencia, ¿sí? Con las nuevas tecnologías, donde lo que circula es poco fiable o no siempre es verídico. Entonces ahí la escuela aparecía como también distanciada de ese mundo de indagación que es el que tienen muchos de ustedes, que es el celular o la compu. Entonces ahí es interesante y ahí hay una dimensión que es significativa también para pensar nuestro propio trabajo, para pensarlos en términos casi antropológicos, para pensar las condiciones de nuestro propio trabajo. Nos pasamos elaborando los materiales para la formación docente, ¿sí? Pensados para el siglo XX y no para el siglo XXI, por ejemplo. Hicimos un montón de materiales, libro, formato papel, ¿sí? Un documental, ¿sí? Pero finalmente los nuevos formatos de transmisión tienen más que ver con las nuevas tecnologías. Entonces eso obligó a repensar también nuestras propias estrategias para la enseñanza de estos temas. Aún así, me parece que eso no resuelve el problema, porque como yo decía hoy, la enseñanza del Holocausto y los genocidios en el siglo XX, además de contemplar todo lo que Luis decía en relación a los derechos humanos y demás, a lo que suscribo desde ya, ¿sí? También presenta una serie de problemas o desafíos que tienen que ver efectivamente con cómo pensamos o definimos cuáles son los problemas actuales o contemporáneos. Entonces ahí hay una dimensión que me parece interesante. Una vez en la provincia de San Juan, es una provincia también aquí cordillerana, podríamos decir, vinculada a la cordillera, un estudiante que, yo tenía que dar una capacitación a docentes, pero era en un marco especial porque se le otorgaba un premio a un estudiante que había ganado un concurso por los 30 años de democracia en Argentina. Había escrito el mejor trabajo y este chico recibía ese premio. Entonces, luego de ese acto, ¿sí? Yo empecé a dar mi conferencia y era en un auditorio, no se veía nada, había poca luz. Entonces yo frené mi exposición en un momento para preguntar si alguien tenía alguna pregunta o una duda, porque yo ya no veía, no sabía si esa gente se había dormido o no. Entonces nadie levantaba la mano y yo distingo que alguien levanta la mano en primera fila y me acerco y era este estudiante. Entonces le digo, bueno, buenísimo, decime, era para docentes, pero bueno, estás acá y querés hacer una pregunta, hacela. Y él me hizo una pregunta que fue me dislocó, me sacó del lugar. Él me preguntó, ¿por qué siempre hablamos de lo malo del nazismo? Me dijo, ¿por qué hablamos de lo malo del nazismo? ¿El nazismo no hizo cosas buenas? Y era un acto, piensen que había autoridades de la provincia, estaba el ministro provincial, era un acto protocolar. Y yo no tenía una respuesta para eso, de antemano no la tenía. Entonces le pregunté a qué se refería con lo bueno, qué hubiera sido lo bueno del nazismo. Y su pregunta no era una pregunta que estuviera como errada en términos históricos, justamente. Él lo que decía es, bueno, resolvió la crisis económica de los años 20, hizo descubrimientos, avances científicos, toda información que está en Internet, básicamente. O sea, evidentemente este era un chico inquieto, que sabía, que le gustaba buscar, lo que no podía dirimir era la fiabilidad de la información con la que se hacía. Entonces, piensen que los docentes que estaban ahí, él había ganado el premio sobre 30 años de democracia, entonces los docentes empezaron a esconder la cabeza, era un momento medio tenso. Y entonces yo también tuve que recomponerme, entonces volví hacia el estrado donde estaba el micrófono pensando qué respondo. Y yo lo que se me ocurrió decirles era que posiblemente algo de lo que él decía medio provocadoramente tuviera algo de razón en términos históricos. Hubo una recomposición de la economía,
podríamos pensarlo, si uno mira qué pasó en los años 20, después de la crisis del 29 y demás. También podríamos decir que hubo descubrimientos científicos, entre comillas. Pero yo le preguntaba también sobre la base de qué dinámica, ¿sí?, eso fue posible. ¿Sí? Hay una recuperación económica que se sostiene sobre el aniquilamiento de 6 millones de personas, por ejemplo, y bueno, sobre el renunciamiento de los judíos a la esfera pública, a las universidades, a los hospitales. Digo, bueno, eso es resolver el empleo, la crisis del empleo, eso es una resolución de orden académico. Descubrir que un cuerpo puede funcionar con el brazo de otro, es un descubrimiento. ¿Quién pidió el consentimiento de los cuerpos? ¿Sí? Entonces, yo lo que le decía ahí es que justamente lo característico del nazismo era su dinámica criminal. ¿Sí? Eso era lo básico y por eso se habla de lo malo del nazismo, porque básicamente fue un régimen criminal. Ahora, esa dimensión del régimen criminal me parece que es interesante, porque lo que significa el régimen criminal para mí es la dictadura argentina, hace un link con eso. En el caso chileno, es un link puede hacer, digo, en una generación puede hacer un link con la dictadura chilena, pero no necesariamente la noción de régimen criminal, ¿sí?, hace link con esos referentes del pasado para mí, que son con los referentes problemáticos actuales para nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces ahí me parece que, como me pasó con este joven, hay que tener la suficiente apertura para poder también estar abiertos a recibir preguntas que son profundamente incómodas, ¿sí? La enseñanza del Holocausto y los genocidios, desde la pedagogía de la memoria y pensando en los derechos humanos, es un tema profundamente incómodo, porque una vez que lo empezamos a dar, las preguntas que nos pueden volver son preguntas que muchas veces no tenemos respuesta, que nosotros no las tenemos. Digo respuestas en el sentido de seguridad, de ser certeros, es decir, no, esto fue así, porque el presente es un presente complejo y tenemos que estar dispuestos a pensar la enseñanza del Holocausto en relación al presente, pero también en la incomodidad que los problemas del presente, ¿sí?, nos advierten. Gracias. Sí, por favor. Ya, ahí. Ahí está, ya. A ver, ahí. ¿Se escucha bien? Ya. Vamos a abrir esta pantalla que nos va a ayudar porque yo les traje una... Ah, ya. Y esto tiene, ya, el libre acceso aquí. Ya, genial. No importa, sí. Bueno, ahí se ve. Ajuste automático. Ah, sí, ahí se logra ver bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Y esto no es solo un cliché nomás. Esta forma de decir tiene que ver con mi convicción sobre que la inclusión no puede ser solo una declaración, sino que tiene que ser una práctica. Porque uno puede decir muchas cosas que suenan bien bonito al auditorio y adecuar sus discursos. Otra cosa es lo que vives a diario y quizá ahí se pone a prueba la consecuencia, ¿no? Y eso, bueno, tiene que ver con nuestras vidas privadas, nuestras vidas públicas y todo lo demás. ¿Y por qué digo esto? Porque hablar de derechos humanos y de memoria tiene que ver con coherencias. Y por eso es tan importante formar en derechos humanos y en ciudadanía y abordar temas de memoria en la educación. Y qué bueno que sea este espacio del curso de formación general una instancia de diálogo de estos temas, porque todos ustedes van a ser responsables de hacer o dejar de hacer respecto de derechos humanos y de ciudadanía en los distintos ámbitos de acción en los que se desarrollen como futuros y futuras profesionales, ¿no? Entonces, siempre hay cuotas de incidencia que uno tiene que manejar desde la conciencia y desde la coherencia en el actuar. Entonces, la presentación yo la organicé en algunas discusiones sobre memoria e historia, contextos recientes a nivel global, regional y nacional, y la importancia de hacer una bajada de esto a las comunidades educativas o a las escuelas. Entonces, lo primero que les quiero plantear es
la relevancia de lo que se ha llamado el deber de la memoria. Porque la memoria implica, claro, la memoria es un espacio en disputa, como decía aquí el colega, porque los genocidas también tienen memoria, y los que eran partidarios de Pinochet también tienen memoria, y siguen haciendo procesiones más bien en privado, evitan las cámaras, pero siguen haciendo procesiones donde están sus restos, por ahí por alguna hacienda del Valle Central. Entonces, la memoria, dicho, digamos, como en síntesis, ¿qué lo diferencia de la historia o de la historiografía? La memoria tiene que ver con espacios que resultan fundamentales para tu identidad, en tanto vínculo de tú como persona con el colectivo, es decir, tú como sujeto histórico necesitas, para saber quién eres, cuál es tu presente y a dónde vas, de tener un nicho de memoria. Y ese nicho de memoria lo construimos todos los sujetos, y está lleno de afectividades, y está lleno también de concepciones, racionalidades, pero lo que prima aquí es un vínculo de emoción y dejar relevancia de ese espacio. Entonces, las memorias respecto de la violación a los derechos humanos son fundamentales en la medida en que detrás de eso hay una ética y una conciencia democrática. La historia es distinta, la historia y la memoria se vinculan profundamente. Cuando hablo de historia, hablo de historiografía, es decir, de quienes hemos tenido formación en historiografía como investigadores y investigamos diversos temas, pero a partir de algunos paradigmas del conocimiento. Entonces nos situamos con ciertos marcos teóricos y marcos metodológicos que le dan validez y confiabilidad, si queremos decirlo así, a lo que generamos como conocimiento. Y nuestra especie de caldo de cultivo, que es nuestro gran objeto de estudio, es la memoria. Entonces hay un teórico de Pillow Hallward que dice que una cosa es la memoria que produce el cotidiano y común de las personas, lo que él llama memoria histórica, y otra es la memoria que produce la historiografía, que es memoria historiográfica y que también está condicionando gran parte de las situaciones que ocurren con la memoria de cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque hablar de la memoria significa validar espacios, sujetos, experiencias, darles voz, darles presencia. Y eso necesariamente es un espacio de disputa porque tiene que ver con el poder y por lo tanto profundamente político. Entonces, relevar espacios de memoria en sociedades que están profundamente violentadas por violencia política reciente como en Latinoamérica nos obliga a situar la memoria de principalmente las víctimas más que de los victimarios. Más que hablar del perpetrador, es súper importante hablar del perpetrador para entender por qué se produce una violación de los derechos humanos. Pero aquí es fundamental darle espacio de memoria a quienes fueron víctimas, sobre todo en genocidios de este tipo. Latinoamérica está llena de genocidios de corte político, porque ¿qué es lo que es un genocidio? Tú consideras que es legítimo eliminar al que piensa distinto, o tiene una religión distinta, pertenece a una clase distinta, tiene un componente étnico diferente al tuyo, o piensa ideológicamente distinto a ti. Entonces, la dictadura latinoamericana que tienen que ver con la Guerra Fría, y lo que hicieron fue un genocidio político hacia todo aquel que pensaba distinto. Entonces, los 3.000 y tantos detenidos desaparecidos en Chile, no es curioso que sean la mayoría de ellos militantes de las ideologías de izquierda, contrarias al establishment de las derechas o de la oligarquía, es decir, MIR, Movimiento Izquierdo Revolucionario, Partido Comunista y Partido Socialista. Ahí está el grueso de los detenidos desaparecidos. Ese es un genocidio político. ¿Y por qué es importante hablar del sujeto histórico de los derechos humanos al hablar de la memoria? Porque la Shoah o el holocausto judío, el genocidio judío, es muy relevante para el siglo XX y muy relevante para el presente y también para el futuro, porque es una muestra paradigmática de cómo un Estado se construye y se valida en la eliminación del otro. No solo por pensar distinto. Este no fue un genocidio principalmente ideológico, aunque también lo hubo, fue básicamente una persecución étnica, y donde las frases del odio, de la ideología del odio, ¿no?, que siembra el considerar al otro como un enemigo solo por ser distinto y nacer judío, hace que se lo llamara en su minuto una especie de peste, ¿no? Es como el kindergarten, seguramente ya lo vieron con Ana María, donde se habla del hongo venenoso. Entonces, el judío se considera una especie de peste, que es la sola presencia llena de situaciones negativas del contexto en el que vivimos.
Entonces, lo que eso implicó a nivel de sociedad es paradigmático, porque fue la mayor violación sistemática de los derechos humanos en el siglo XX, que implicara toda una industria de exterminio. Se ha investigado mucho de eso, está bastante documentado, a pesar de los negacionismos que de vez en cuando vuelven por ahí. ¿Y por qué es tan importante hacer el vínculo con lo que nosotros vivimos acá en Chile? Porque finalmente son prácticas de eliminación del otro por considerarlo atentatorio frente a algo. Son prácticas profundamente antidemocráticas. Hola. Entonces, nosotros tenemos una serie de genocidios que arrastran nuestra historia. El Holocausto y la Shoah es fundamental para quienes estudiamos derechos humanos y validamos la pedagogía de la memoria. Pero nosotros también como Latinoamérica arrastramos otro tipo de genocidios, los múltiples genocidios de los pueblos indígenas, que ocurrieron en el Cono Sur de manera sistemática contra la población originaria, en un discurso de Estado-Nación que es muy europeizante, que considera en este contexto de considerar el valor de lo blanco y de lo europeo, ¿no? Como superior y necesario para que progrese el país. Eso significaba que las poblaciones indígenas eran atentatorias contra ese ideal. Entonces, los primeros genocidios son validados por el Estado en alianza con otras instituciones también relevantes para los estados de la época, como la Iglesia Católica, que hacía el trabajo no sucio, hacía el trabajo más limpio, digamos, de desarraigar a las poblaciones de su fe, de su idioma, de su estética, y evangelizarlos para hacerlos personas civilizadas. Entonces ahí tenemos a los salesianos en el sur de Chile y en el sur de Argentina, y a María Auxiliadora haciendo su obra de evangelización, que en el fondo es darle la cara cultural al genocidio que estaba haciendo la República y los distintos sicarios que circulaban matando indígenas. Entonces, hablar de genocidios y hablar de violación a los derechos humanos obliga a que refresquemos nuestras propias experiencias de violación a los derechos humanos. Y bueno, la historia latinoamericana es porque es lo que tenemos más reciente, pero Catrillanca y el asesinato de Catrillanca es un ejemplo más del negacionismo de derechos que ha tenido la República de Chile. Y digo la República de Chile porque ha sido muy notorio lo que ha hecho la República de Chile en los últimos 150 años, a lo que hizo el Imperio Español, que con todo dialogó con la cultura indígena, hizo parlamentos, lo reconoció como nación mapuche. Entonces aquí hay y los que somos profesores de historia y los que hemos trabajado en formación en ciudadanía y derechos humanos, no podemos desvincular hablar de derechos humanos hoy sin hablar de los genocidios que arrastra nuestra propia memoria y nuestro propio país. Entonces eso como un primer punto. Cuando nosotros hablamos de genocidios tenemos que darle rostro, porque en el fondo son vidas vividas. Quienes murieron tenían rostro, tenían familia, tenían gustos, tenían vidas cotidianas, tenían hijos. Eran hermanos, eran padres, eran pareja. Entonces, lo que llamamos nosotros más metodológicamente estudio de casos es darle vida vivida a quienes sufrieron la violación de los derechos humanos y por lo tanto quienes fueron las víctimas. Entonces, en la didáctica del Holocausto, que a mí me hizo mucho sentido, el 2015 estuve en Yad Vashem haciendo un acercamiento a la didáctica de la memoria, y hay una pregunta que es fundamental en la didáctica de Yad Vashem, que es cómo fue humanamente posible intentar entender, que es como cuando se inicia la película The Wave, ¿no? La Ola, que tuvo un remake ahora el 2004 o 2008, no recuerdo, y la primera es de los años 80. Este profesor de California que comienza a hacer un experimento de hacerlos vivir a ellos prácticas fascistas sin que se dieran cuenta, para que entiendan cómo fue humanamente posible. Y a partir de la pregunta de una estudiante que le dice, pero yo no entiendo por qué la sociedad alemana apoyaba esto, o por qué hacía la vista gorda, cómo pudieron morir 1,5 millones de niños y 6 millones de judíos y otros tantos millones, digamos, como víctimas del régimen nazi. ¿Qué hizo que esto se pudiera lograr? Entonces, cuando hablamos de cualquier violación a los derechos humanos, ya sea por violencia política, cualquier genocidio que haya atrás, tanto en un Estado antidemocrático, como la dictadura latinoamericana, como el régimen nazi, como en un Estado democrático, que es el Estado chileno o los Estados latinoamericanos post-dictadura, en sus distintas oleadas de democratización.
violar los derechos humanos implica que la dignidad humana y por lo tanto los derechos que debe gozar cada uno de nosotros en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, no están resguardados, ni son promovidos, ni son dignificados por el Estado. Eso es violar los derechos humanos. El foco, obviamente, y la urgencia, cuando venimos saliendo de dictadura, es poner el énfasis en el genocidio político y las dictaduras. Pero la violación a los derechos humanos se produce sistemáticamente y hasta el día de hoy, cuando tú no resguardas derechos fundamentales como la salud o como una pensión digna que te dé una vejez digna y que haga que el júbilo de la jubilación sea una tremenda tragedia y no sea jubilosa, como debiera ser una jubilación. Entonces, para entender la violación de los derechos humanos hay tres actores fundamentales. Quien viola, quien perpetra, quien es victimario y quien es la víctima, pero hay un tercer actor que no se nos puede olvidar nunca, que es el observador pasivo, que es el que inclina la balanza y que permite que, como decía ese estudiante en California frente a este profesor de historia, cómo fue posible que la sociedad alemana y Europa en general permitiera que esto avanzara. ¿Qué pasó con las mayorías que no tenían una acción directa pero que estaban observando la situación y que de alguna manera estaban validándola? En toda violación a los derechos humanos, el actor principal es ese observador pasivo, que es el que inclina la balanza a que esto se produzca, se legitime o no. Entonces, situaciones de este tipo, a nivel didáctico, nosotros, yo he trabajado mucho en didáctica de los derechos humanos, y en cada ejemplo de genocidio aparecen estos tres actores, y es interesante lo que aparece con cómo se analiza el observador pasivo, porque hay muchas formas de visualizarlo, a pesar de que naturalmente no aparezca. Entonces, normalmente cuando se enseña genocidio nazi o genocidio de la historia latinoamericana, no se habla de ese observador pasivo. Pero si tú empiezas a hacer una mirada más compleja, te das cuenta de que siempre está presente. Entonces ya hubo un avance en Latinoamérica cuando se habla, y en el caso de Chile en especial, se habló durante 15 o 20 años de dictadura militar en Chile. Después de 20 años se empezó a hablar de dictadura cívico-militar. ¿Por qué? Porque esto fue una confluencia de intereses y de cómplices. Entonces, el empresariado que fue beneficiado por la dictadura también es un cómplice y está en la línea del perpetrador. Quienes permitieron que esto sucediera por múltiples razones también son observadores pasivos cómplices que inclinaron la balanza a que esto permaneciera por tanto tiempo. ¿Por qué es interesante esta triada? Porque te permite entender qué ocurrió en Paraguay, que durante más de 30 años se mantuvo una dictadura. El rol del observador pasivo es clave ahí. ¿Por qué la dictadura chilena se extendió tanto tiempo? Y no duró 5 o 10 años, duró 17. ¿Y cómo se salió de ella? Bueno, que es lo más complejo, ¿no? Entonces hay una urgencia ética que es la reparación y la justicia para las víctimas. Esto lo quiero plantear porque es fundamental para la legitimidad y la fuerza del Estado de Derecho. No podemos nosotros hablar de dignificar a la víctima y superar una tragedia de este tipo si no hablamos de la reparación y la justicia. Sin reparación y sin justicia no hay una vuelta de página y no se recobra el Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica legitimar espacios y prácticas e ideales democráticos, y eso pasa por darle justicia y por darle reparación a las víctimas. De lo contrario no se supera y tú no logras dar señales de que estás creando un régimen democrático realmente fundado en un Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque nosotros como Estado nos hemos obligado, felizmente, desde que se recuperó la democracia en el año 90, con muchos protocolos, convenciones, tratados, declaraciones de las Naciones Unidas, organismos, organizaciones de defensa de los derechos humanos. Es decir, tenemos toda una legislación internacional y nacional vigente a la que ascribimos como un Estado de Derecho que nos hace crecientemente avanzar hacia la legitimidad y la fuerza del Estado de Derecho para el nunca más, porque esto no es porque sí nomás. La dimensión de la tragedia fue tan grande que es fundamental educar en el nunca más. Y educar en el nunca más significa educar en los valores de la democracia. No en cualquier valor político, porque la política, así como la memoria es un territorio de disputa, la política también es un territorio profundo de disputa. Entonces, cuando tú hablas de resguardar el Estado de Derecho, estás hablando de que la configuración política institucional de un país se realiza y se funda a partir de la legitimidad, la valoración, la defensa y la promoción de los derechos humanos. Ese es un régimen político democrático de Estado de Derecho. Es decir, un Estado de Derecho es
pone como condición básica consolidar una república democrática y regímenes democráticos de turno. Es decir, todos aquellos esquemas ideológicos políticos que no creen en los derechos humanos y los valores de la democracia, lo que están haciendo es atentar contra el Estado de Derecho y generar todas las condiciones para que perpetraciones y violaciones a los derechos humanos como las que ya vivimos se vuelvan a producir. El contexto político ideológico actual, brevemente. Tenemos nosotros movilizaciones sociales crecientes desde el 2006 en estas olas de indignados. ¿Y quiénes son los indignados? Los que la literatura ha llamado grupos vulnerables. Claro, los indignados de no tener estudios, los indignados de no contar con buenos sueldos o buenas jubilaciones, también los indignados y las indignadas de la no justicia y de la no reparación, es decir, organizaciones de víctimas de violencia política, detenidos desaparecidos, familiares de torturados políticos. Y si a esto le sumamos lo que ocurrió en esta transición de política reciente, hay una delegitimación creciente de la clase política y del marco institucional que le da sustento. Entonces eso nos pone en un terreno bien endeble y pantanoso para avanzar hacia una ciudadanía democrática y un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque esta clase política parece lejana a la vida cotidiana de las personas, en un vínculo muy fuerte entre empresariado y política, con una baja participación de la ciudadanía en las instancias electorales y no electorales, donde el ciudadano no quiere ser ciudadano, sino que quiere ser consumidor, es decir, su ideal de vida es un mall y no hacerse cargo del espacio público que le pertenece. Entonces, detrás de esta disputa también hay una disputa ideológica fuerte. Entonces, la ideología a la que tú ascribas, si creo o no la democracia, es fundamental primero de resolver. Llámese democracia liberal o llámese democracia comunitaria de origen marxista, ambas son democracia al fin y al cabo. Lo interesante es cómo tú la entiendes y cómo la concibes y cómo la legitimas. Hay un riesgo acá, a la vuelta de la esquina, pero que ya surgió en los años 30 y que se vio como posible, si no, no hablaríamos del régimen nazi, ¿no? Las ideologías contramodernas están en un revival, en un auge. Los neofascismos están volviendo a tener espacio en el establishment político. Y eso es súper complicado porque los neofascismos, por definición, no creen en los derechos humanos como la base de la construcción del régimen político y de la democracia. En ese sentido, lo que decía Goebbels, somos lobos o fuimos lobos con piel de oveja que llegamos a destruir la democracia alemana, tenía toda la razón y en ese sentido fue bastante auténtica su declaración. Porque él era un fascista convencido, digamos. En general los neofascismos están en esa estructura ideológica, por lo tanto, un neofascismo en el poder es algo que nos tiene que hacer prender las luces y llamar la atención. Y así también ocurre con los fundamentalismos y los integrismos, porque todo fundamentalismo y todo integrismo es por esencia antidemocrático. ¿Y por qué es antidemocrático? Porque no cree que la dignidad de todas las personas es la misma y que por lo tanto hay unos más privilegiados que otros en esa dignidad. Entonces no cree en los derechos humanos para todos. Entonces cualquier ideología y cualquier pensamiento que no crea en los derechos humanos para todos y para siempre pone en riesgo cualquier régimen político del Estado de Derecho, pone en riesgo cualquier democracia y lo que hace es dar todo el marco para que sea posible la violación de los derechos humanos. Aquí hay algo que en Chile ha ocurrido en los últimos años que es esperanzador. Esto es una síntesis, ¿no? Muy breve. Estos son los avances legales que ha tenido Chile para ser una sociedad más democrática con un Estado de Derecho más fuerte y más inclusivo, con todas las críticas que le podamos hacer a nuestro régimen democrático. Pero uno no puede cegarse. Chile del año 2018 no es el mismo Chile del año 1990. Y eso lo dicen gran parte de estas legislaciones que aquí tenemos que son vigentes y que han generado consenso político como necesarias y como urgentes. ¿Qué es lo que yo propongo? Y esta es una propuesta muy genérica, ¿no? Yo he sido profesor de sistema escolar durante muchos años y ahora me dedico a formar a profesores de básica y de media. Y la formación en ciudadanía y derechos humanos es fundamental. Entonces, cuando yo formo en ciudadanía, no puedo decir que estoy formando sin formar en derechos humanos. La base de la ciudadanía siempre son los derechos humanos. Y aquí hay muchas formas de abordarlo. Siempre tiene que ser algo que apele a la vivencia del sujeto, a sus valores y a la forma de relacionarse con el otro, que esas son las bajadas didácticas, ¿no? Entonces, trabajar con la controversia, un profesor de historia que le saca el quite a las situaciones conflictivas, porque pueden generar ruido, no está haciendo un buen trabajo. Formar en ciudadanía y derechos humanos significa tomar situaciones controversiales que efectivamente nos dividan. Esos temas que hacen que la gente diga, no hablemos ni de política, ¿qué más dice que no se hable en la...?
ni de religión, no, todo lo contrario. El profesor que va a formar en Derechos Humanos tiene que hablar de política, y tiene que hablar de diversidad de género, y tiene que hablar de transexualidad y de transgénero, y tiene que hablar de si es legítimo o no golpear a una mujer. Porque yo he escuchado gente que en un contexto incluso religioso justifica la violencia contra la mujer. Porque el hombre tiene que enderezar a ese ser torcido que viene de la costilla de Adán. Y así una serie de argumentos súper torcidos, pero que en el fondo son del sistema patriarcal, y muy misóginos ellos, y muy homofóbicos también. En general, la misoginia y la homofobia van muy de la mano con el patriarcado. Entonces, eso es algo que ideológicamente tendríamos que ir desarmando. Entonces, yo veo con mucha esperanza lo que está ocurriendo en el último tiempo en Chile. Usar muchos recursos audiovisuales, los formatos comunicativos diversos, lo sensorial y efectivo en nuestras vidas. Tratar estos temas no es solamente algo como lo que estamos haciendo acá, que es más discursivo, no, esto tiene que ser vivencial. Tiene que estar el cuerpo presente, tiene que estar la afectividad, la emoción en un primer plano. De lo contrario, tú no haces empatía. Entonces, esto debiera hacerlo un profesor en la medida en que se forme en estas líneas para dinamizar comunidad educativa. Y, por supuesto, los sitios de memoria hay que valorarlos, rescatarlos, profundizar lo que ahí ocurre y dar conocimiento. Y obviamente rescatar esta tríada de didáctica de los derechos humanos que a mí me parece tan valiosa y que me hace tanto sentido, que es considerar que detrás de estos dos protagonistas siempre hay un tercero que es el que le da el vamos a la violación a los derechos humanos o impide que se produzca. Entonces, cuando nosotros vemos un rodeo y aplaudimos lo que ahí está ocurriendo, estamos siendo observadores pasivos de una conciencia de violencia. No hacia un ser humano, es un animal, pero a nosotros lo que nos está produciendo es que nos está legitimando prácticas de violencia hacia un ser vivo. Y cuando yo legitimo prácticas de violencia hacia un ser vivo, estoy empezando la cadena de la discriminación y de la validación de la violencia. Entonces, claro, que salgan los animalistas a protestar en un rodeo me parece maravilloso, es un primer paso para hacer una sociedad más democrática. Y con mayor razón si llenamos las calles porque se golpea a una mujer. Bien por ellas y bien por ellos y bien por todos nosotros. Eso, gracias. ¿Quieres responder tú? Mira, yo considero que la esencia de la democracia es la participación. La democracia implica tres etapas fundamentales que deben ir muy de la mano. Convivir en función de valores humanos y de una ética que respete la dignidad humana, ese es un primer paso. Participar en esa construcción colectiva. Y otro punto fundamental es poder decidir, es decir, tener opción de generar espacios donde el poder de decidir respecto de la vida de lo público esté legitimado. Entonces, yo creo que el diálogo democrático implica que dialoguen personas que piensan absolutamente distinto. Pero la sociedad tiene que fijar límites aceptables y donde no se puede pasar el límite, ¿no? Entonces, que un fascista llegue al poder por vía electoral me parece grave, pero yo ahí empezaría a estudiar quién le está dando el voto y por qué. Yo no puedo empezar a perseguir previo a que ocurra algo, y por eso es tan importante la educación, formar en la valoración del otro y en el diálogo democrático, para que la gente opte por alguna acción política en función de la dignidad humana. El problema es cuando tú empiezas a optar en función de la violencia legitimada en el discurso y en la praxis. Porque nosotros podríamos decir, bueno, eso igual es democrático. Bueno, pero también hay un límite. Entonces, las constituciones democráticas de los países con una fuerte tradición democrática, por ejemplo, estipulan que cualquier ideología que promueva el odio y el genocidio no puede ser permitida dentro de un régimen democrático. Porque tú sabes lo que está en juego ahí. Que es la destrucción no solo de un sistema, sino que la muerte de miles de personas y la persecución.
por el odio político, por el odio genocida, ¿no? Entonces, la esencia es el diálogo abierto. Y qué bueno si eso se produce. Entonces, los colegios debieran estar abiertos siempre al diálogo y a la disputa de perspectiva. Pero ahí hay un rol ético que el profesor no puede soslayar. Es decir, nosotros no somos asépticos respecto de la ética. Toda profesora y todo profesor tiene que tener un compromiso ético con los derechos humanos. Porque lo que está en juego es mucho, para muchos. Esto que preguntás es una de las preguntas complejas a las que yo aludía, porque no tengo una respuesta a priori. Comparto un poco, porque no comparto todo, las expresiones de mi colega. Si uno mira el caso europeo, por ejemplo, durante fines del siglo XX y principios del siglo XXI, Europa sancionó una serie de disposiciones legales que tendían a perseguir penalmente, punitivamente, a los negacionistas, a aquellos que negaran el Holocausto. Porque lo que se cuestionaba básicamente era que justamente esos discursos irradiaban el odio, ¿sí? Volvían a repetir, a construir la figura del judío connotado o de la figura peyorativa sobre un otro. Y 20 años después lo que tenés es que los neofascismos, las derechas radicales, están llegando al poder en muchos de los países europeos que tienen esas legislaciones. Entonces ahí habría que ver qué tan eficaces han sido esas legislaciones. Si perseguir penalmente a alguien porque niega el Holocausto ha sido eficaz en función de construir una sensibilidad en torno a estos temas. ¿Se entiende lo que voy? Fíjate en otros países de Europa, digo Europa porque es como el caso quizás que más conozco en función también de la incidencia que tiene en la prensa pública, en nuestra prensa, en la prensa de Occidente o de América Latina. En otros países, en países europeos que han penado legalmente a los negacionistas, la extensión de la xenofobia y la islamofobia y la homofobia y todo lo que vos quieras, ¿sí? Es enorme en los últimos años. Entonces, negar el Holocausto, perseguir penalmente a quien niega el Holocausto no derivó en una sociedad que pueda comprender nuevas problemáticas o nuevos paradigmas. Entonces, no tengo una respuesta certera, porque si yo digo que no se presenten elecciones o que no tengan sus agrupaciones o sus foros, ¿sí? Eso no generó las condiciones para que esos movimientos efectivamente no tuvieran al alcance del poder 20 años después, 15 años después. Entonces quizás ahí el centro vuelve a ser la educación entendida como un proceso formativo, pero también como un proceso de formación política, en el sentido de formación de construcción de ciudadanía global, de una ciudadanía activa. Pero no tengo una respuesta certera, es lo que pienso yo nada más. Bernardo, tú hablabas de los neofascismos. Si podrías como explicar de qué se tratan y si ves que en la actualidad hay presencia. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Que a veces uno no sabe leer o no sabe observar. Sí, claro. Muchas veces no se sabe leer ni observar. Y claro, que tú hayas tenido una larga tradición democrática tampoco te garantiza nada. No sé, veamos a Trump en Estados Unidos, un país con una larga tradición democrática. Europa en realidad no lo tuvo tanto, algunos países más que otros, pero si uno piensa en tradiciones democráticas, uno debiera cuestionarse qué tan democrática fue la Guerra Fría en Europa. Porque ahí se validó todo en función del enemigo político. Entonces, la violación de los derechos humanos la hizo Estados Unidos y la hizo la Unión Soviética de manera sistemática hasta fines de los años 90. Entonces, cuando uno empieza a mirar algún ejemplo democrático, también te cuesta encontrar uno. Sobre todo América Latina, ¿no? Que tiene cascarones democráticos desde que se separó del Imperio Español, pero prácticas democráticas fuertes bastante poco. O sea, Chile le permitió votar a la mujer en todas las instancias de poder recién el año 48, ¿no? O sea, de 1948 hasta 1973 tenemos como 20 años de una
pseudo-democracia, una estabilidad más o menos, es lo único que tenemos como democrático más estable, y después la recuperación de la democracia por dictadura, es lo más estable que tenemos en nuestra historia, lo demás es democracia de élites o democracia... Entonces, claro, los neofascismos son construcciones políticas cuyo discurso y cuya concepción y cuya adscripción y programa político considera que no todos somos sujetos de derecho y en las mismas condiciones. Es decir, que por diversas razones, o porque puedo perder el empleo, o porque peligra algún integrismo nacional y territorial, o alguna identidad cultural, le empiezo a poner freno a ciertas personas, a ciertos grupos, como los inmigrantes, no cualquiera, al inmigrante de la pobreza, el que se persigue, no al inmigrante de la riqueza, ¿no? Y el inmigrante además que suma alguna característica étnica que obedece a esta cultura racista que está detrás. Entonces, claro, el inmigrante de ojos claros y tez clara no se considera tan peligroso y atentatorio contra nada en relación al inmigrante negro, ¿no? Entonces, el afro la pasa peor en el mundo. Entonces, los neofascismos lo que hacen es legitimar la discriminación y la persecución del otro y el negarle derechos a otro en función de cualquier argumento que en fondo son argumentos de protección de una pseudo estabilidad política o calidad de vida para todos, pero en esencia, si uno empieza a analizar a fondo los neofascismos y su discurso en Alemania, en Italia, donde han llegado al poder, en Brasil recientemente, o los movimientos neonazis que están extendidos por todo Chile y que se han organizado desde hace 20 años ya y trabajan sistemáticamente en diversos lugares. Eso fue un informe que sacó la PDI hace como 5 o 10 años atrás y dio cuenta de lo fuerte que era el neofascismo en este país. Entonces, esas organizaciones que son activas están entregando y convenciendo a otros de este discurso de hoy en función de muchos temores actuales, ¿no? El temor a perder el empleo, el temor a lo que podría ser una calidad de vida, donde es mejor vivir entre iguales que con alguien diferente. Entonces la inmigración se ve como algo que atenta contra la estabilidad de la cultura y una buena forma de desarrollarte, y no se ve como una oportunidad de crecer y de enriquecerte culturalmente. Entonces, cuando empieza a convencer a la gente respecto a esos discursos discriminatorios y finalmente de odio, que implican una estigmatización del otro y una justificación de la persecución del otro, ahí tú tienes presente un neofascismo. Y eso en sociedades donde no se educa en derechos humanos, donde la formación ciudadana es débil y donde la resolución de conflictos, la primera vía que se legitima es la violencia y no el diálogo político, son todas sociedades que están en riesgo de caer en el neofascismo. Porque el neofascismo también podría ser una práctica de extrema izquierda, en la medida en que también legitima y valida la persecución del otro solo por pensar distinto. Entonces, el neofascismo, algunos amigos que son anarcos se espantan cuando yo le digo que tú estás siendo un fascista. Dicen, ¿cómo si el fascista es enemigo político? No, tus prácticas son absolutamente fascistas, porque le están negando al otro solo su derecho a existir y a manifestarse porque piensa distinto a ti o se viste distinto a ti o tiene una manera de ver el mundo o el conflicto específico diferente a ti. Si tú estás validando la persecución de ese tipo y en un caso extremo la exterminación de esa persona, estás teniendo una práctica y un discurso fascista. Entonces el neofascismo es algo muy complejo y como tiene que ver con los miedos de las personas, se vale del miedo para avanzar, que es lo que ocurrió en la Alemania nazi o en la Italia de los años 20. Se toma de los temores o de la falta de seguridad en cuanto a pérdida de identidades nacionales o de fortalezas culturales para precisamente tomar adeptos y generar... Por eso los neofascismos no están llegando por vía de violencia revolucionaria o por vía de romper el Estado de Derecho mediante un golpe de Estado, están llegando por la vía democrática al poder. Y eso es súper preocupante, eso es súper peligroso. El antecedente es, una cosa, el nazismo también llegó por vía democrática, ese es un buen antecedente para pensar que, los neofascismos también acceden al poder vía el convencimiento de las poblaciones, y eso es el gran problema también. Perdón. Julio, la última pregunta, porque los chicos seguramente tienen clase después en sus respectivas facultades. ¿Cómo cambiar el estado de inercia de los observadores pasivos? Por ejemplo, ¿qué política pública se pueden aplicar? Sí.
Bueno, por mi experiencia en formación en derechos humanos, hay que mostrar a todos los actores de la trama, cuando tú hablas de un episodio que sea muy protagónico en nuestros recuerdos, ¿no? Muy paradigmático respecto a la violación de los derechos humanos. Tienes que complejizar la mirada. Entonces, para esto no nos sirve el History Channel, porque el History Channel, si algo que hace es simplificarlo todo. Cuando tú transformas algo tan complejo en una historia de buenos y malos, como una especie de cartoon, ¿no? De caricatura, y Hitler fue siempre malo y le salen cachitos cuando habla, y Estados Unidos por el otro lado fue siempre bueno. Entonces, claro, cuando lo traducen y lo simplifican de esa forma, no estamos entendiendo nada y no estamos logrando ver al observador pasivo. Si tú quieres entender el golpe de Estado en Chile y qué hizo que la dictadura durara 17 años, no te sirve mirar solo a Pinochet y lo suyo. Obviamente es fundamental escuchar a la víctima, pero para entender la lógica y la legitimación del observador pasivo hay que ver la alianza con el victimario. Porque el observador pasivo, que permite que se violen los derechos humanos, no está haciendo alianza, no hace alianza con la víctima, hace alianza con el victimario, con el perpetrador, y legitima esa práctica. Entonces, para eso lo que tú tienes que hacer es mirar en complejidad a lo que siempre debió mirarse en complejidad. Entonces, para que ocurra una violación de los derechos humanos de ciertos sujetos históricos, de ciertos colectivos, hay que analizar los contextos culturales, religiosos, políticos, sociales, que están detrás de las realidades de esos conflictos de base, porque para que ocurra el acto del exterminio y de la persecución se tienen que haber producido una serie de crisis previamente. Entonces hay que entender esa crisis en su complejidad y para eso tiene que estar bien preparado. Entonces no puede ser simplemente un periodista sensacionalista que esté a cargo de hacerlo, tienes que ser alguien que se forme en esta línea. Entonces, yo creo que hay algo clave, lo que todavía estamos al debe en Chile. Yo sé que Argentina ha avanzado mucho más en algunos de estos planos por los colegas con los que trabajo habitualmente. La formación en una didáctica para la memoria y para los derechos humanos debiera estar presente en todos los profesores y profesoras de este país. No solamente en el profesor de historia, que a quien se le pide en este país que se haga cargo de la formación de estos temas. Debería ser algo mucho más transversal, entendiendo que lo que aquí está en juego es una mejor vía para todos desde principios democráticos, que son principios de derechos humanos. Mi colega, si quiere. Sí, coincido plenamente. Me parece que quizás una de las cuestiones para pensar esa noción de bystanders, de observadores pasivos, en principio entender que no son marcianos, que son producto de un contexto histórico, específico, producto de un proceso, y que esa alianza tiene que ver también con las condiciones en las que esos sujetos ven las posibilidades de resolución de sus problemas más cotidianos, si querés. Eso es muy fácil, no es fácil, pero hay muchos trabajos que han analizado ese pasaje de los alemanes a nazis. Pienso en la obra de Peter Friedgen, Philipp Urren, que lo citaron recién y demás, en la que hay que comprender ese fenómeno de los años previos, ¿sí? Y a la vez como operó un antisemitismo de larga tradición, ¿sí? Como la base donde se apoyó también la legitimidad del discurso del nazismo. Digo, no era una locura, sino que había algo de, entre comillas, realidad, de base sobre la que se podía apoyar esos sentidos connotados. No de realidad que los judíos eran malos, sino que había unas creencias previas que operaron, ¿sí? de un modo de volver eso posible. Lo que ahí estaría bueno es pensar esas dimensiones de lo que Miguel Laui o en su otro verso llaman alertadores de incendios. Digamos, tener la capacidad de escuchar a aquellas personas que están adelantando en la época cuáles son las operatorias que tienen esos discursos y las inconsistencias fundamentales de eso. En ese sentido, me parece que es un buen ejercicio, obviamente, la docencia de allá, la docencia y la educación, que es un poco lo que tenemos a mano, pero también las políticas públicas destinadas a eso. O sea, tenemos el Museo de la Memoria de la Tolerancia, el sitio de Villa Grimaldi, hay lugares donde uno se puede como recostar para sentir, digamos, que hay una operatoria, que hay como una serie de sentidos. Respecto a los neofascismos, también vos algo me parece interesante para pensarlos en términos actuales también, en cómo operan. Hay una serie de películas que son muy buenas para pensar documentales mayoritariamente, pero hay una que se llama, les digo porque se encuentran en internet y son fáciles, Ha Vuelto. Es una película muy interesante para pensar. El productor de la película La Caída, no sé si la vieron alguna vez, es la del búnker, no tuvo mejor idea que la reconstrucción del actor de Hitler es tan buena que no tiene mejor idea que situarlo tipo en Berlín hoy y hacerlo caminar por las calles y ver qué pasa con eso. Y la película es
formidable por un lado y es terrible por el otro, porque cuando ves que lo pasa con eso, ¿sí? Es terrible, deja de ser formidable y pasa a ser terrible. Es una película muy buena húngara, se llama Be Quiet, Cállate, mantente en silencio, ¿sí? Que narra la historia del líder de las juventudes neofascistas en Hungría, que descubre que su abuela es una sobreviviente de Auschwitz, y toda su crisis, y también su pasaje al judaísmo, y cómo él va contando cómo operan los discursos neofascistas y demás. Es como una película que vale la pena. Y por otro lado, para pensar esa problemática también en otras dimensiones, Forever Pure, Siempre Puro, que cuenta la historia de una hinchada de fútbol del Beitar Jerusalén en Israel también, para pensar esos discursos radicalizados en función también de la islamofobia. Digo, y ahí me parece que es interesante para pensar esas problemáticas actuales. De nuevo, no para esto trasladarlo al aula, digo, para pensar también nuestros debates, ¿sí? nuestras problemáticas y cómo nos interpelan a nosotros. Porque efectivamente, si no, son preguntas que pueden emerger y a las que no le vamos a tener ninguna respuesta para dar. Y ahí me parece que lo sensato es como, hay un montón de recursos a disposición y están ahí para que los trabajemos. Gracias, Fernando, gracias, Manuel. Gracias. Gracias a ustedes. Hemos estado un poco más de la hora. Nos encontramos el próximo miércoles. Hay unas galletitas. Y afuera hay, creo que café. Eso es muy motivacional, una galletita. ¿Tú estás en la Universidad de Chile? En la Universidad de Chile, sí, en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Muy bien. Sí. Oh, gracias. Oh, pero que veía más. Ya tenía mi premio. Oh, sí. Además es muy emocionante porque es nuestro querido Jaime Moreno, profesor. Además que me formó a mí como persona, la ciencia de la religión. Gracias a mi